Hola, bien, en esta sesión vamos a revisar un poquito acerca de algo importante en realidad en los sistemas de control, que son el controlador PID. ¿Sí? Hemos visto algunas formulaciones matemáticas concernientes a la parte tanto analógica como digital. Recuerden que la esencia fundamental era el generar dos ecuaciones a diferencia, es un método, dos ecuaciones características, perdón. Es un método que conduce a un resultado satisfactorio y acorde a las especificaciones de diseño, donde lo importante en realidad es la formulación matemática. En discreto, pues se vuelve un poco más extensa que la de tiempo continuo, sin embargo, conceptualmente llevan el mismo criterio. Respecto al controlador PID, pues recuerde que viene a ser lo más importante acerca de los controladores que utilizan a nivel industrial, principalmente porque alrededor del 95% de los controladores que utilizan a nivel industrial pues tienen alguna forma del PID, ¿ok? Incluido otras formas como controladores basados en lógica difusa o controladores en con redes neurales. Tienen que implementar de alguna forma la acción derivativa o la acción integral pues para que su estructura tenga éxito. La parte proporcional pues está relacionada con el seguimiento, la parte integral con las especificaciones de estado estacionario, el error, y la parte derivativa pues con los transitorios. ¿Sí? En su aula virtual pues les he subido esta presentación que corresponde a un profesor de la Universidad de Quilmes llamado Eduardo Itinerario, también les he compartido otro material similar, ¿sí? De este profesor. Pero vamos a recorrer para tomar en cuenta algunas cosas, ¿sí? Bueno, primero hablamos del controlador PID ideal, ¿sí? El controlador PID ideal, que tiene que ver con, eso, déjenme buscar pantalla completa. Ok, estamos ahí. El PID ideal, pues, básicamente la parte proporcional con la señal de error, la parte integral con la integral del error y la parte derivativa, pues obviamente con la derivada del error, ¿sí? Aspectos a tomar en cuenta aquí, pues, es los signos. Los signos y con qué señal trabaja. Esto toma importancia cuando nosotros vayamos a ver que se pueden modificar estas estructuras, estas formas del PID para obtener un mejor desempeño. ¿Sí? Si bien aquí en la parte superior observamos la forma ideal, pues observen la parte inferior que también se tiene una forma factorizada, por llamarla así, que la ganancia proporcional pues involucra o afecta a todo el controlador PID. Sin embargo, en esta forma ideal, pues la parte proporcional solo afecta a la señal de error. Esto también sí es importante hacer notar, pues, cuando utilizamos sintonización, como por ejemplo Ziegler-Nichols hace referencia a esta forma y más no a la forma que nosotros encontramos arriba. ¿Sí? La forma del PID pues está relacionada o forma clásica de utilizar un controlador PID estará en cascada con la planta. ¿Sí? Bien, entonces el controlador PID presenta ciertos problemas, sobre todo relacionados con la acción derivativa y también con la forma matemática de su estructura, al no tener, al ser el grado del numerador mayor que el grado del denominador, vemos que esto matemáticamente es dable, pero en cuanto a implementación, pues resulta ser un poco no realizable, sobre todo si trabajamos en forma digital, ¿sí? Al ser el grado del numerador mayor que el denominador, pues normalmente nos va a conducir a un sistema que no es realizable vía software porque nos conduce a un sistema no causal, ¿sí? Entonces, si ustedes chequean esta tabla de
los casos del regulador proporcional integral derivativo, eh, que tiene aquí un PID en el cual hay un polo adicional. Y ese polo adicional, pues su función básica es el de, primero, filtrar el ruido de alta frecuencia de la acción derivativa y también de generar una función de transferencia mal realizable. Si ustedes ven algo similar sucede con el controlador PD, que para que sea realizable, pues se añade un polo extra. Al añadir un polo extra, lo que vamos a notar es que el PD en particular se comporta como una red de adelanto-atraso. El PD realizable se comporta como una red de adelanto-atraso de fase. ¿Sí? Bueno, revisemos algunos ejemplos que están citados en esta presentación. ¿Sí? Que estoy seguro que nosotros lo podemos manejar, resolver con los métodos que habíamos calculado. ¿Sí? Bueno, eso en cuanto a las conclusiones o formas básicas del PID, veamos ahora qué tiene que ver con la sintonización o el PID con la sintonización de Ziegler-Nichols. Nosotros tenemos dos casos para la sintonización de Ziegler-Nichols. El uno es la respuesta en lazo cerrado, en lazo abierto, conocida también como la curva de reacción del proceso. Y el caso 2 es cuando nosotros tenemos oscilaciones, ¿sí? Y podemos encontrar la ganancia que genera esas oscilaciones, tal como lo habíamos estudiado en el tema de estabilidad. ¿Sí? Entonces, en lazo abierto, pues observen aquí que tenemos la función de transferencia, una de las básicas de control, que por ejemplo modela muy bien un sistema de control de temperatura, ¿sí? Donde tenemos la ganancia, el tiempo muerto, en este caso L, y la constante de tiempo de primer orden. Este método en particular se aplicaría cuando en lazo abierto el sistema que nosotros estamos analizando tiene una respuesta estable ante una entrada de escalón. Si no tiene ese tipo de respuesta, pues no será aplicable, ¿sí? También cuando no es aplicable, pues cuando el tiempo muerto es muy pequeño, como sucedería, por ejemplo, en un sistema de control de velocidad. ¿Y por qué? Porque si aplicamos la tabla de Ziegler-Nichols, ¿sí? Fíjense que las ganancias en realidad dependen del tiempo, son el inverso del tiempo muerto. Y si es que este tiempo tiende a cero, pues las ganancias serán muy altas, ¿sí? Hoy por hoy, pues la tendencia es preferible a identificar el modelo, inclusive en lazo cerrado, y no generar, una de las ventajas sería que nosotros tenemos que desconectar al proceso normal para poder realizar esta identificación en lazo abierto, cosa que en procesos ya instalados pues no resultaría muy conveniente. ¿Sí? En lazo cerrado, en cambio, es algo que nosotros ya conocemos, sabemos cómo obtenerlo matemáticamente en sistemas discretos. En sistemas discretos ocurre algo que no ocurre en sistemas continuos, pues en sistemas discretos, inclusive los sistemas de primer orden oscilan. En cambio, los sistemas continuos, primero y segundo orden, la ganancia en realidad es considerada infinita para que el sistema oscile. Entonces, la utilización del K crítico y el periodo crítico que nosotros sabemos obtener nos serviría para sintonizar inicialmente nuestro controlador proporcional integral derivativo. ¿Sí? En ese sentido, pues encontramos las ganancias y se sintoniza nuestro lazo de control. Una de las desventajas de los métodos Ziegler-Nichols, pues que es esta, que pueden observar en pantalla. Tenemos respuestas sobre oscilaciones muy altas. Esto es debido al principio de la relación de decaimiento del cuarto de onda. Y lo que normalmente ocurre es que nosotros debamos resintonizar o hacer una sintonización fina del controlador. ¿Sí? Bueno, y también para modificar o mejorar el desempeño de los controladores, pues existen variaciones de la forma estándar o ideal del PID, ¿sí? Y como les había mencionado anteriormente, pues depende de dónde viene la señal, ¿sí? Y con qué signo. Entonces, si observa ustedes, tenemos una segunda forma del controlador PID, ¿sí? En la parte de la señal de error con signo más se procesa la parte proporcional e integral, y donde difiere es en la derivada. Ahora la derivada proviene directamente de la señal Y, y
eh, ingresa con signo menos a la salida. ¿Sí? Esto genera un beneficio, dos beneficios en realidad. ¿Sí? El primer beneficio, pues en realidad es relacionado con el ahorro de energía y la amplitud que se tenga a la salida del controlador. ¿Sí? Eso lo estudiaremos más adelante. Vamos a utilizar Simulink para comprobar estos postulados que acabamos de mencionar. ¿Sí? Repito, un beneficio será tener una amplitud más baja a la salida del controlador y un overshoot más bajo a la salida de la planta. Entonces, la modificación, vamos a ver que tiene que ver con que se trata de un regulador, entonces la retroalimentación es unitaria. Y al ser el set point constante, el error es igual al set point menos la salida. Y por tanto, si derivamos considerando el set point constante, pues nada más que la derivada de la salida es igual a menos la derivada de la señal de error. ¿Sí? Tenemos una tercera forma entonces del PID basado en lo anterior. Observe que siempre la parte integral se encuentra, está en la señal de error, eso no cambia, eso es indispensable para corregir el error justamente, pero ahora la parte proporcional derivativa también proviene de la salida y ambas vienen con signo menos. Si comparamos pues, la salida de este último controlador IPD versus el anterior, pues ya podemos observar que sin modificar los parámetros, ¿sí?, del controlador, pues eh, tenemos una reducción del overshoot, ¿sí? Y que esperamos también una reducción del, de la amplitud y energía que gaste el controlador, que para pequeños procesos no tendrá mayor significancia, pero para procesos donde se controlan máquinas que consumen kilovatios, esto tendrá mucho aporte y mucha significación, ¿sí? Hasta ahí nuestra presentación. Vamos a ver cómo aplicamos esto en un caso práctico, ¿sí? Sintonizaremos un controlador PID con opciones de performance un tanto no tan exigentes para tratar de observar los beneficios de la integración.